Matecito de coca. Hola a todos, todas, todes. Estamos en un nuevo matecito de coca hoy para hablar de lo que está pasando en el país. Una vez más, hacer un pequeño análisis de la situación y denunciar los graves crímenes, las graves vulneraciones de derechos humanos que se están ejerciendo contra todos los bolivianos y bolivianas, porque no es solamente contra algunos grupos. Esta vez realmente hay terrorismo de Estado contra todos los bolivianos y bolivianas ejercidos por el gobierno de Luis Arce y todos sus secuaces. Pero bueno, vamos a empezar. Soy Andrea Morales, estoy con mi compañera Kiara San Pablo. ¿Cómo estás, Kiara? Hola André, bueno, feliz de saludar nuevamente a toda nuestra audiencia que nos escucha dentro y fuera de Bolivia. Si bien seguimos en la radio a nivel nacional, nos hemos tenido que mudar de página porque, bueno, ya lo vamos a hablar más adelante en el programa. El gobierno nos ha cortado nuestra anterior página, de la radio Causa Choncoca, que era el medio en redes sociales más visto, con más audiencia en el país. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, de toda la criminalización de la protesta y cortes a los derechos humanos y a la libertad de expresión que estamos viviendo en Bolivia, que nos preocupa muchísimo, que lo hemos venido advirtiendo aquí en Matecito de Coca desde hace mucho tiempo, lo seguimos advirtiendo, cada vez nos amenazan más y esa solamente es la muestra de que realmente la lacra de este país está viéndose nuevamente amenazada por el movimiento popular. Y justamente con eso queríamos comenzar, ¿no? Hablábamos fuera de micrófonos contigo, André, de cómo de nuevo se está intentando la derecha del país y Estados Unidos concretamente, digamos, siendo la cabeza o el jefe de la derecha del país, está nuevamente intentando que volvamos a tiempos del siglo XX, concretamente a los años 90 más o menos, porque quieren volver a ese momento del país en el que no había realmente ninguna representación ni departamental ni nacional, en la política departamental y nacional partidaria de las mayorías, de los movimientos campesinos, de los movimientos indígenas, de los movimientos obreros y demás, de los movimientos sociales que llamamos aquí en Bolivia, que son justamente estos movimientos históricos y los más grandes del país. Antes, justamente hablábamos, ¿no? De que antes del 2005 se empiezan las elecciones anteriores empiezan a ponerse opciones electorales cataristas, indigenistas, de izquierda, digamos, más de izquierda, algunas más de pose que en el fondo eran de derecha, Izquierda Unida, etcétera, otras cosas, pero empiezan a darse opciones electorales de los pueblos indígenas, ya digamos, representativas de las mayorías, y es cuando el Evo gana las elecciones nacionales, que realmente se concreta que las mayorías que se autorreconocen como indígenas, como campesinas, como originarias, realmente entran al gobierno y hacen su proyecto de país, que es el famoso proceso de cambio, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora es que los mismos de siempre, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, en la Embajada de Estados Unidos ahí detrás, podemos poner a Luis Arce como si fuera otro Víctor Hugo Cárdenas o otra de estas figuras. Están ahí intentando que volvamos a ese momento en el que las mayorías no tenían ningún candidato, por lo tanto votaban nulo o votaban por el menos peor, y la derecha volvía a gobernar gobernaba el país y se cuoteaban a 20 con el 15% o 10% o 5% que ganaba cada uno de los candidatos, se cuoteaban el país, teníamos el mismo sistema neoliberal, vendían todos los recursos. Conocemos la historia, pero lo malo de esta historia es que siempre comienza con criminalización de la protesta, sacar a los policías a las calles, sacar a los militares a las calles y a los caminos y al área rural, sobre todo para que asesinen personas. Así comienza la criminalización de la protesta, y como habíamos anticipado también, comprando primero y teniendo control del sistema judicial
y de la prensa, ¿no? De los medios grandes y de los medios en los que no pueden tener control, los medios comunitarios, las radios comunitarias, los censuran, los saquean, como ya hemos denunciado que ha hecho el gobierno con varias radios comunitarias, lo mismo que está haciendo con la radio Causachuncoca y también está persiguiendo a la Radio Soberanía de Cochabamba, a Huara TV y a otros medios alternativos comunitarios que son los que más audiencia tienen en el país, ¿no? Pero Claro, primero que hay es interesante lo que tú dices, Kiara, porque es un retroceso que se está viviendo y nosotros lo hemos denunciado no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, ¿no? Que ya son varios años desde que se están instaurando nuevamente estas formas muy noventeras, ochenteras de gobiernos neoliberales que son netamente de derecha, que quizás ya no son dictaduras militares, pero son dictaduras en el sentido de que no se están cumpliendo con las independencias de poderes, que hay hegemonía del Ejecutivo por encima de las decisiones del Poder Judicial, por encima del Poder Legislativo, que en realidad habíamos logrado salir a nivel regional de esto y la derecha y Estados Unidos ha logrado destruir todo de manera tal que la misma gente en las ciudades, especialmente la clase media desclasada, apoya que se vuelvan a estas formas antiguas, ¿no? De gobierno que ya nos han demostrado, que la historia nos ha demostrado, que no son inclusivas y que no son tampoco beneficiosas para ninguno de nosotros, solamente para un poder político y económico que es muy reducido, que en realidad lo que hace es saquear los recursos de los países, que en realidad ese es el eje central de todo y por eso son en este momento los conflictos que hay, no solamente en Bolivia, sino en otros lugares. Y nosotros hablábamos fuera de micrófonos. Primero, algo que a mí me llama la atención es que se pensaba hasta el 2020, me parece, o el 2021 todavía teníamos esta idea de que realmente las redes sociales podían ayudar a romper un poco con la hegemonía de los discursos impuestos por los medios de comunicación tradicionales, pero lamentablemente ahora vemos que no es tan así, porque los medios de comunicación tradicionales siguen imponiendo un discurso y logran de alguna manera que su narrativa se traslade hacia todos los demás espacios, censuran a quienes en redes sociales intentan romper con este cerco mediático que han impuesto. Y claro, aprovechan también ciertos momentos. Ahora ha habido es importante decirlo, ¿no? Una censura a la página de la radio Causa Chuncoca y todos los medios de comunicación tradicionales salieron a decir que se había dado de baja esta página de Facebook porque supuestamente difundía noticias falsas, cuando en realidad lo que pasa es que se han denunciado asesinatos, se han denunciado cosas muy duras que el gobierno ha aprovechado como para decir que se estaban vulnerando las normas y no sé qué de seguridad, de convivencia de la página, pero es claro, que lo que cómo pasa. denuncias y de qué otra forma y cómo tú vas a denunciar de manera amable que están asesinando gente, ¿no? Ese es Es, un tema súper importante, André, que creo que es importante que las personas que no están al tanto entiendan. El gobierno ha usado todo su dinero y a sus funcionarios para denunciar a la página de Facebook de la radio Causa Chuncoca. ¿Por qué? Porque todos sabemos, creo, o bueno, los que estamos un poco interiorizados en las redes sociales, se ha denunciado no solo en Bolivia, sino en todo el mundo que Facebook denuncia, o sea, como que te pone que estás haciendo cosas inapropiadas cuando pones palabras como muerte, asesinato, cuando pones imágenes donde hay sangre, imagen. pero era justamente la radio Causa Chuncoca uno de los pocos medios que estaba justamente difundiendo las imágenes de los asesinatos, las noticias tal y como son, y por eso han aprovechado que la radio Causa Chuncoca tenía estas imágenes de Claro. heridos de bala y demás para poder denunciar a la página que toda la vida desde el tiempo de Janine Áñez y antes, todos los pititas y derechistas la han estado denunciando. Esta página ha sobrevivido Ahora, porque justamente tiene muchísimos seguidores, ¿no? Pero es ahora, hay importante que una la gente cosa, sepa eso. eso, bueno, hay dos cosas ahí que yo quiero rescatar que son importantes. La primera es que pueden dar de baja mil veces la página y mil veces van a volverla a crear y se va a seguir difundiendo la información porque necesitamos que se rompa con este cerco mediático y porque no va a haber un silencio, o sea, no van a tener la comodidad de nuestro silencio. Y más bien, mientras más veces censuren, más gente se va a levantar y más gente va a decir yo también quiero denunciar.
Entonces, Ujú. un poquito entendiendo lo que es la historia de los pueblos latinoamericanos, porque en general no nos vamos a quedar callados, ¿no? O sea, así es y así ha sido siempre, y antes de las redes sociales también, pero de otras maneras y con otras formas de comunicación. Por un lado eso, y por el otro a mí me llama mucho la atención cómo la caída de una página de Facebook ha paralizado o ha marcado la agenda comunicacional de todos los medios comunicacionales de este país. Porque no ha habido un solo medio de comunicación en este país y no ha habido un solo opinólogo, analista, lo que mierda se hagan llamar, que no haya hablado del tema. Todo el mundo estaba atento a esa página. Entonces, ¿qué te dice eso? Te dice que realmente esa página, con todas las limitaciones que tiene en lo que se refiere a recursos, no tiene ningún, o sea, no es sponsoreada por nadie, por ninguna empresa, se maneja como puede, con muy pocos recursos y con también periodistas que son militantes, porque todos los que estamos en esta radio lo hacemos sin percibir un sueldo, ¿no? Realmente es un trabajo militante que nosotros nos damos tiempo para hacerlo porque es lo poco que podemos hacer o que sentimos que podemos hacer, ¿no? Para un poco informar sobre lo que pasa. Sin Ujú. embargo, con todas estas limitantes que tiene, puede marcar agenda mucho más que un medio de comunicación del Estado que tiene todo este aparato gubernamental y económico detrás. Porque no sé si tú sabías y mucha gente ni siquiera se ha enterado que hace 2 años se han robado, exfuncionarios, se han robado la página de Facebook de Bolivia TV y desapareció esa página y ahora se llama, ¿qué se llamaba? Hemos visto, ¿no? Un día Sí. que le cambiaron el nombre y nadie se enteró y a nadie le importó y no he visto yo una sola nota de prensa que hable del tema, porque a nadie le importa, porque nadie ve esa página, porque tenía no sé cuántos miles de seguidores que eran comprados, no era un Claro. alcance orgánico, no era un alcance real, ¿no? Entonces eso Eso también te también dice es, mucho. André, perdón que te interrumpa, pero es súper importante. Hay mucha gente que no entiende esto de los seguidores comprados, los perfiles falsos y cómo a veces se maneja detrás del manejo oscuro de las redes sociales. Y hay mucha gente que dice, pero ¿cómo, no sé, este perfil de repente o esta página tiene tantos seguidores o esta publicación tiene tantas reacciones? Y a mí me parece una publicación tonta, si a mí me parece. ¿O por qué tantas personas comentan Evo Narco con las mismas letras en esta publicación? Y eso es porque se hace con pagando digamos, programas especiales digitales que hacen perfiles, digamos, hacia montones no sé, se dedican, ponen tal publicación, se dedican a comentar lo mismo. Es algo importante porque creo que mucha gente no sabe, ha habido muchos compañeros militantes que también han estado haciendo explicaciones en redes sociales al respecto y es muy importante que nos demos cuenta de esto y de el terrorismo de estado mediático también que se da, que ya también se ha denunciado hace años que a muchos del gobierno les habían igual cerrado sus páginas y demás, porque hasta el mismo Facebook ha detectado en algún momento porque también Facebook tiene sus maneras de detectar, no somos el único país donde se hace terrorismo de Estado, lo ha hecho Donald Trump también en su momento, haciendo 1000 perfiles y demás, pero es importante que la gente lo sepa. Con eso cierro este paréntesis. Claro, y volviendo un poco a lo que estábamos hablando, sin más allá de toda esta denuncia que teníamos que hacerla respecto a lo que ha sido la caída de la página de la Radio Causa Chuncoca, que por cierto se ha creado una nueva página y en un día ya tenía 50.000 seguidores, lo que te dice que se va a volver a activar y va a crecer y con más fuerza y más bien lo único que están haciendo es poner esta página en el centro de la opinión pública, porque por ahí había gente así, clase media en las ciudades que mucho no entendía de qué era la causa Chuncoca, que ahora se ha enterado, ¿no? Y ese es el efecto también rebote que tienen estas cosas, que yo creo que el gobierno, los funcionarios y los brillantes analistas que tienen, expertos en redes sociales, eh, no se dan cuenta, ¿no? Y no miden y no entienden, porque tampoco entienden mucho ni de política, ni de cómo reacciona la gente, ni de psicología social, ni de nada de eso. André, Pero bueno, aquí quería hacer un apunte antes de terminar el tema. Justo ahora que estamos hablando del tema, me he ido a la nueva página que se ha creado hace que 2 días, 3 días de la Radio Causa Chuncoca. La última publicación que tienen ahorita tiene 300 reacciones, o sea, personas que les dan me gusta, me encanta, me divierte, lo que sea, que han reaccionado
reaccionado a su última publicación. Y me he ido a Unitel, que es el medio más esponsoreado, con más plata que te puedas imaginar del país, además, que su página tiene no sé cuántos años de antigüedad. Y su última publicación tiene 5 reacciones. Y tiene 1000 visualizaciones, que es un video cortito. Y la de la Causachun tiene 20.000 visualizaciones, que es un video de 3 minutos. O sea, para que comparemos un poco, realmente la plata a veces que se mete no es directamente proporcional a la audiencia que se tiene, y es un poco, creo que, la muestra de que las personas en Bolivia, las mayorías en Bolivia, quieren tener información de lo que está pasando, están hambrientos de información y se van. Hace años Causa Chunco, que era un medio, como tú decías, André, creo que más de personas de zonas periurbanas o zonas rurales, porque es una radio que tiene un gran alcance como radio, que es lo que más se escucha en las zonas donde no hay un internet tan rápido. Ahora ya no es la misma situación, ¿no? O sea, ahora realmente la radio Causa Chuncoca, ¿quieres saber qué está pasando en el país? Aunque seas pitita, te vas a la radio Causa Chuncoca, porque sabes que ahí van a haber videos y reportes al día en la calle de lo que está pasando, ¿no? Claro, y sabes que también es sintomático, y esta es otra cosa que yo estaba pensando los últimos días, y es que cuando hay estos momentos de crisis y de cerco mediático, donde es notorio que hay, o es notoria la intención que tienen entre los medios de comunicación y otros actores sociales dentro de un país, o políticos dentro de un país, de restringir el derecho a la información de la población de a pie, es sintomático como tus publicaciones, cuando tú estás tratando de romper el cerco, ya sea desde nosotras, desde Matecito de Coca o nuestros perfiles personales, cómo empiezan a tener mucha más afluencia, digamos, ¿no? En redes sociales. Comparado, digamos, al 2019, el 2020 pasó exactamente lo mismo. Tú creabas una página en Facebook o, bueno, ahora pasa con perfiles de TikTok, ¿no? Tú creas algo, empiezas a difundir información y la gente lo empieza a compartir y empiezan, ¿no? Como que, porque hay una necesidad de saber, o sea, la gente tiene esa necesidad, también tiene la capacidad de entender que están tratando de manipular su percepción sobre lo que pasa. Entonces ya no creen en los medios de comunicación lo que pasaba el 2020, ¿no? Ya no creen en lo que dice el gobierno, no creen en lo que dice ninguna autoridad, entonces van a buscar información a otro lado. En los momentos que hemos tenido de cierta calma, por ejemplo, el 2021, ya no tenías ese crecimiento tan rápido en Claro. redes sociales, en cuentas de redes sociales que se dediquen a informar, porque la gente no estaba buscando información, estaba buscando salir de la crisis. Ahorita están también buscando salir de la crisis, estamos, me incluyo, pero también hay una necesidad de entender qué está pasando, ¿no? Y de buscar, ¿por qué crees que la página de la causa Chuncoca la han hecho caer y al día siguiente ya tenía 50.000 seguidores? Tiene que ver con esa necesidad que tiene ahorita la gente de entender qué está pasando, de un poco ver, informarse, ¿no? Sobre todo informarse, saber Sí, porque qué es lo aquí hay una que está cosa que pasando en el también país. queríamos tocar antes de que nos olvidemos, y que tiene que ver con esto de que el discurso de toda la derecha se ha vuelto ya tan absurdo. O sea, no hay carne, no hay pollo, no hay aceite, no hay arroz, todo cuesta 5 veces su precio, no hay medicamentos, o sea, no hay transporte, no hay nada. Y lo único que dicen los medios: se cayó un árbol en la avenida, los evistas. Se murió un perro, los evistas. Hay lluvias, los evistas. No hay gasolina, los evistas. Meten preso a alguien, alguien mata a alguien, era evista. Alguien se suicida, era evista. O sea, todo lo malo que pasa en el país son los evistas, es Evo, y además ya hemos llegado realmente a un punto absurdo. Y aparte es una cosa medio rara, medio extraña, porque por un lado intentan, digamos, demonizar a las personas que están bloqueando, marchando, manifestándose de cualquier manera por la crisis económica y crisis democrática que tenemos aquí en Bolivia, porque las personas, incluso de los movimientos campesinos que hoy están bloqueando, que se están manifestando, no lo están haciendo para que habiliten Evo Morales, lo están haciendo para que de una vez se vaya Luis Arce, nos deje de robar, no terminen
dejen de vender nuestro litio y podamos vivir y comprar carne las próximas semanas, ¿no? O sea, lo están haciendo por eso, pero hay una demonización tan absurda que ya la gente creo que ya nadie se lo cree y al mismo tiempo algo que hablábamos contigo fuera de micrófonos y nos reíamos, André, o sea, si realmente, y lo dice mucha gente ahora en las redes sociales de todas los lugares y posiciones políticas, o sea, ¿realmente acaso el Evo es Dios en Bolivia o qué es? Porque parece que 99,9% de las personas somos evistas ahora en Bolivia, porque si te quejas por algo, si algo pasa, eres evista. Claro. Entonces, la pregunta que tú hacías, André, era cuando hablábamos fuera de micrófonos antes del programa, era, o sea, entonces, si el Evo tiene esa capacidad de movilizar, si Evo Morales tiene esa capacidad de movilizar a todo el país, en todos los rincones del país, y hacer que hagan mil y un cosas, desde marchar o abofetear al viceministro en el mercado, hasta bloquear en Beni y Pando y demás, o sea, entonces el Evo es Dios o el líder político más importante del mundo, ¿no? Pareciera. Claro. Y esto nosotros lo hemos dicho en el pasado, porque no es nuevo, ¿no? Este discurso, y lo hemos hablado hace más de un año, porque ya venían manejando esto de vistas, que en realidad estaban, y esto lo hemos hablado nosotras por separado y también en algunos programas, recuerdo que hemos hecho este análisis de cómo se ha trasladado el discurso de, antes era como los indios eran los malos, ¿no ve? Luego, como no era ya políticamente correcto para las clases medias desclasadas decir eso, entonces los masistas eran los malos. Claro. Ahora lo están trasladando a los evistas, entonces los evistas son los malos, ¿no ve? Pero en realidad es un tema, un manejo discursivo que lo que intenta es deshumanizar a un grupo de personas para justificar la represión violenta hacia este grupo de personas, que es lo que pasó el 2020, el 2019, que igual deshumanizaban al masista, entonces no, pues no faltaba el pelotudo que salía y pedía, no, que militaricen, que metan bala, que no sé qué, que no sé cuántos, porque un poco más y como si fueran infrahumanos, ¿no? Porque ese es el discurso que se maneja. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en el país en este momento? Que hay una crisis muy profunda, una crisis que ya no solamente es social y política, como pasó el 2020, que teníamos una crisis social y política, que habían logrado retomar estos discursos racistas y quebrar dentro de la sociedad boliviana. Ahora, además, tenemos una crisis económica que realmente está golpeando a todos los sectores de la población, que se han cerrado un montón de pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, que un montón de gente está perdiendo el empleo, que un montón de gente está, gente que se había independizado, ¿no ve? Que ya vivía por su cuenta y que era, vivía de su trabajo y que no necesitaba de nadie, meritocráticos, han tenido que volver a vivir con sus papás porque ya no pueden pagar un alquiler. Cada vez está mucho más fea la situación en lo que se refiere al tema económico. Y esto es lo que nosotros queríamos decir en este primer bloque. Creo que esta es como la conclusión de este nuestro primer bloque, que hay un hartazgo de la población boliviana y sobre todo en los sectores populares, que son quienes tienen generalmente la capacidad de analizar por qué estamos en crisis. Lamentablemente la clase media desclasada nunca analiza por qué estamos en crisis, todo le tiene que llover del cielo, ¿no ve? Y tiene que un poco más y le tienen que dar todo comidito porque ha ido a la universidad y es licenciada en turismo, entonces, entonces son unos capos, ¿no? Se lo merecen todo. No analizan más allá de las decisiones políticas, que en realidad son las que definen que estemos o no estemos bien. Entonces, hay un hartazgo de los sectores populares frente a esta crisis económica. Además, hay una vulneración de un derecho democrático, que creo que eso también lo tenemos que tocar. O sea, no se trata de que el capricho de una persona que quiere ser elegida, que quiere volverse presidente, no, no se trata de eso. Se Ujú. trata de que hay sectores populares, hay sectores de la población y también dentro de la clase media estamos sectores, porque yo soy clase media y estoy dentro de estos sectores que está indignado porque se ha judicializado una elección de presidente donde nos ponen una lista, nos obligan a que elijamos en una lista de personas que no nos representan, porque ninguna de las personas por las que nos quieren obligar a votar nos representa. Entonces esto se ha convertido en un circo al que le llaman democracia, pero en realidad judicializan de manera tal que inhabilitan
a cualquier opción que realmente nos represente y que represente una idea distinta, porque al final el Doria, el Tuto, el Manfred, el Eduardo del Castillo, no sé quién más están postulando, este tal Jaime Dunn, creo que es que está en veremos si lo van a habilitar, el Andrónico, todos tienen el mismo proyecto político, que es regalarle este país a Estados Unidos. ¿Y qué pasa si nosotros no queremos que le regalen este país a Estados Unidos, que yo me atrevo a decir que somos por lo menos el 70% del país, que no queremos eso? Entonces nos obligan a que tengamos que elegir entre una lista de 20 pelotudos que tienen el mismo proyecto y que no nos represente y que nosotros no nos sentimos realmente felices con ninguna de estas opciones. Entonces, ¿qué nos va a quedar? O no votar o votar nulo, porque ninguno de estos, o sea, realmente ninguno de estos, y esto es lo que ha generado toda esta convulsión. No que viene un Evo Morales y les dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a bloquear porque quiero ser presidente, porque saben que esa paternalización que hay hacia todos los movimientos sociales campesinos me parece que es asquerosa, porque Es, parece que no entienden que los movimientos sociales campesinos analizan en ampliados lo que está pasando en el país, ven cuáles son las posibles soluciones, conocen la historia de este país y se dan cuenta que en este momento hay una crisis que se tiene que resolver, porque si no se resuelve ahora antes de las elecciones, y eso es lo que no entienden, nos esperan 5 años más de lo que estamos viviendo ahorita. Y ese es el problema, o sea, ese es el eje central de toda la protesta. Ese es el por qué estamos todos en emergencia. Y parece que hay gente que tiene la cabeza, el cerebro tan chiquito que dice, no, hay que aguantar, llegan las elecciones, cambia el gobierno y estamos felices. Va a cambiar de cara. No, o sea, ya no va a ser un Luis Arce, va a ser un Tuto Quiloga, un Doria Medina, que va a ser exactamente lo mismo que están haciendo ahora. ¿Qué diferencia va a haber? exactamente. O sea, la diferencia va a ser que el Eduardo del Castillo probablemente esté en la cárcel porque lo van a traicionar, pero luego, en lo que se refiere a decisiones políticas, a decisiones de Estado, manejo económico del país, va a ser exactamente la misma mierda. Y eso es lo que están viendo los movimientos campesinos y que no se están, o sea, no se están dando cuenta la clase media pelotuda. Sí, yo creo Entonces, que bueno, esa es mi indignación de hoy. con esa reflexión importante de que si no cambia algo realmente ahorita en la situación política y judicial del país, vamos a tener el mismo gobierno con otra cara, vamos a cambiar de imagen de la jeta de Luis Arce a la jeta del Doria o del Tuto, pero vamos a estar en lo mismo y mucho peor porque cada día la vivimos peor y meterán al Eduardo del Castillo a la cárcel, pero van a sacar a Áñez y al Camacho, no sé qué preferimos. Pero bueno, con eso nos vamos al corte y luego seguimos con la última parte del matecito de coca. Buenas, estamos en nuestro segundo fragmento, nuestra última parte de nuestro matecito de coca de hoy. Y bueno, hoy estamos hablando de la criminalización de la protesta y del terrorismo de Estado que vivimos en Bolivia y de todas las implicaciones que esto tiene. Habíamos hablado en la primera parte del programa, para quienes no nos han seguido desde el principio, de el rol de los medios de comunicación y de desinformación pagados por el gobierno y de por qué se da el ataque a la radio Causa Chuncoca y a todos los medios alternativos que son los únicos que comunican las noticias de más importancia en el país. Y habíamos hablado de cómo se ha transmutado el término indios o indios de mierda, como conocemos aquí en Bolivia, luego a ser masistas, ahora a ser evistas, y que los evistas son culpables de todos los males y parece que son como, que somos como duendes o como los gremlins, no sé si alguien ha visto la película, que se reproducen y hacen el mal y destrozan todas las cosas. Así parece que los medios de comunicación piensan las cosas, si es que piensan un poco con las pequeñas cabezas que tienen las personas de Unitel, Bolivisión, Red Uno, etcétera, pero ya se ha vuelto. Nos habíamos quedado con que se ha vuelto un discurso absurdo, que no se lo cree nadie, y por eso la gente está viendo los medios alternativos, está informándose, porque aunque hay personas imbéciles, sin conciencia de su historia, sin respeto hacia sus antepasados, que se apellidan Marca, Quispe, Choque y Mamani, y tienen la cara de cualquier boliviano y boliviana con piel morena, que no son ningún europeo ni ningún suizo, y ellos creen que
con aplaudir a los militares y la militarización y decirle al otro indio de mierda van a ser más blancos. No es así y más bien las mayorías todavía de Bolivia tienen la sabiduría para reconocer lo que está pasando y ahora en este segundo fragmento de Matecito de Coca vamos a hablar de lo que está pasando más concretamente, vamos a hablar de las personas asesinadas por el gobierno de Luis Arce, que no son solo personas campesinas que estaban en los bloqueos, sino sus propios funcionarios públicos que han mandado como carne de cañón, los policías jóvenes que han mandado como carne de cañón, y también muchas personas que han sido detenidas, secuestradas injustamente, torturadas, nuestros dirigentes Ponciano Santos, Enrique Mamani y el otro, no se me viene a la cabeza, el Franco García también, que es un dirigente que lo metieron preso en Cochabamba. Vamos a hablar de todo esto y yo creo que, bueno, por lo que podemos comenzar son las cosas más graves que son. No hay listas completas de las personas asesinadas en Yayagua, en los distintos puntos de bloqueo en Cochabamba también, y se están escondiendo los cuerpos, tal como pasó en las masacres de Sencata y Sacaba en 2019. Los policías asesinan personas y para que esto no salga en los medios, esconden sus cuerpos. No tenemos una defensoría del pueblo que funcione, no hay ningún organismo aquí de derechos humanos que lo estén dejando funcionar. Hubo una coordinadora que vino hace meses, la dejaron funcionar muy poco, hizo el informe de graves violaciones a derechos humanos, los medios lo ocultaron y estamos en una situación muy grave en la que asesinan a quien se les da la gana y no Claro, sabemos los nombres y no esto es sabemos qué está pasando. importante, es bien importante que lo recalquemos porque dentro del país no se conoce las vulneraciones de derechos humanos que se están viviendo, pero fuera del país se está denunciando, ¿no? O sea, Bolivia ahorita está en el ojo del huracán, un poquito en el centro también, más bien se ha logrado poner en el centro de la opinión internacional y se sabe que en Bolivia se están vulnerando derechos, que en Bolivia se está asesinando gente, que en Bolivia está en una situación complicada. Que la democracia está completamente quebrada en este país, pero dentro del país parece que la gente no está enterada, muy, muy al estilo del 2019, del 2020, que fuera del país nosotros veíamos contigo, Kiara, los noticieros y todos hablaban así, ¿no? Bolivia, 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 y aquí adentro la gente no tenía idea, no estaba enterado de lo que estaba pasando, más bien estaban organizándose en las ciudades para llevarle cafecito a los pacos de mierda, mientras los pacos estaban matando gente. Entonces, ahora estamos un poco otra vez en esa situación en la que la gente cree, y realmente hay gente, yo no puedo entender cómo hay gente tan estúpida para aplaudir que un militar salga a los pueblos. O sea, yo no sé en qué país, en qué país estamos, qué diablos tienen en la cabeza, pero eso nunca, nunca va a ser una solución para nada, no importa la situación en la que te encuentres. Los militares bolivianos se supone y las Fuerzas Armadas, entérense la gente que no entiende de esto, las Fuerzas Armadas existen solamente para proteger límites de los países, para eso se han creado. Entonces, ¿para qué son los militares bolivianos? Para evitar que Chile se nos siga entrando cada año, se mete no sé cuántos kilómetros al territorio boliviano, va moviendo sus hitos en la cara de los Cada vez milicos nos comen pelotudos. territorio y Claro, y nadie- los milicos pelotudos están ahí mirando, ¿no ve? Y no es hacen súper, nada. es súper, 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 súper importante lo que estás diciendo, André, porque aquí en Bolivia hemos normalizado, porque todos los gobiernos dictatoriales lo han hecho, que los policías sean como la segunda fuerza para reprimir al pueblo, cuando eso, como bien tú explicas, es ilegal y no debe pasar. En cualquier país que se respete, los policías son los que están para conflictos, digamos, bloqueos, marchas, lo que sea de la propia población, para eso son policías. Y los otros, los militares, están para defender externamente nuestras fronteras en caso de cualquier guerra o lo que sea, nunca para reprimir al pueblo. Incluso ahora recién en Estados Unidos se está violando eso y ha sido noticia internacional que ahora como les faltan pacos, como están deportando a medio mundo y metiendo a campos de concentración a todos los que ven con cara de latinoamericanos.
Ahora recién salió hace un par de días que unos militares habían metido presa a una persona, porque en ningún país del mundo, y eso fue noticia. En Bolivia nomás es normal que los militares nos baleen, nos hagan lo que sea, porque la policía es inútil y porque justamente los militares se mantienen ahí para reprimir al pueblo. Un adulto mayor cuya entrevista publicamos aquí en Matecito de Coca en nuestras redes, que ha recibido dos impactos de balines aquí en la ciudad de La Paz, en la represión que tuvimos hace unos días, denunciaba algo muy claro. Decía, los militares vienen aquí como muy, muy envalentonados a reprimirnos con toda su fuerza, pero cuando se van a Chile, cuando tienen que enfrentarse con Chile o con cualquier otro país en la frontera, se hacen pis. Y eso es algo Claro. realmente muy indignante que nos deberíamos preguntar por Y qué tenemos que estar aplaudiendo a militares para que vayan y hagan eso. O sea, si estamos en un país tan respetable como deberíamos estar, ¿no? Es una cosa. claro. Y otra cosa que es importante también decir es que además, o sea, hay un grado tal de formación dentro del Estado, de pudredumbre dentro de la forma en la que se ha estado manejando el Estado boliviano, que eso debería llamarnos la atención, no el hecho de que haya bloqueos de carreteras, porque los bloqueos de carreteras siempre han sido una respuesta a las crisis económicas que se han vivido en este país y también a las crisis sociales y políticas, que es una respuesta y es una medida de protesta internacionalmente reconocida como legítima, que no tiene nada de mal, que dice no vulneran nuestros derechos porque no estoy comiendo pollo, porque no llega el pollo. El pollo no llega porque no hay combustible, así de simple. Además, O sea, André, por aquí eso no otra estás cosa. comiendo pollo, Los digamos. campesinos, las organizaciones sociales, las personas de los distintos pueblos que están en la carretera, están bloqueando carreteras que no existían antes de Evo Morales. Están bloqueando conexiones de comercio que no existían antes de Evo Morales, porque antes del gobierno de Evo Morales teníamos ni siquiera el 5% de carreteras que tenemos hoy en Bolivia. Entonces, qué chistosito que ahora digan, ay, el Evo está bloqueando, que no nos llega. Si hoy te llega pollo, si te llega leche condensada importada y mil huevadas que antes no existían en Bolivia, es porque el Evo ha hecho las carreteras para que te lleguen. Y porque todos esos campesinos que hoy están asesinando han luchado y han dado su vida en lucha para que en Bolivia tengamos esas carreteras y esas conexiones. Entonces, ¿quién tiene más derecho de bloquear esas carreteras cuando se le dé la gana? Que no es por ningún capricho, es justamente para que a todos nos vuelva a llegar carne, pollo y demás. Son las personas gracias a las que se han hecho esas carreteras, porque ahí hay una hipocresía impresionante, como si nosotros fuéramos que Suiza o qué putas, que antes hubiéramos tenido carreteras, que tenemos la mejor vida Claro. sin los movimientos indígenas y campesinos. No, nosotros tenemos esta vida, tenemos pollo, tenemos carne, tenemos frutas del oriente, del occidente y mil cosas, porque el Evo ha hecho esas carreteras y nos cuestan mucha plata menos todos los días, porque el Evo ha hecho esas carreteras para que lleguen esos alimentos de todos los rincones del país. Entonces, Claro. un poquito de Además que falta otra histórica. cosa, eh, no, seguimos sin combustible, o sea, el país sigue bloqueado por el gobierno, porque no hay combustible. Han dado un cuarto intermedio a los bloqueos y sin embargo seguimos sin gasolina, seguimos sin diésel, la gente sigue durmiendo en la fila, en las Como pasaba gasolineras, hace más de un año, como nos como pasa viene todos los pasando hace más de un principios de año. mes. La inflación no es una cosa reciente, tampoco viene, o sea, y esto es lo que la gente no entiende y que lo que nosotras queríamos que quede claro, que los bloqueos no son los causantes de la crisis, sino más bien son una respuesta a la crisis. Si no hubiera crisis, no habría bloqueos, así de simple. Ahora, la senadora Simona Quispe, y esto es lo más grave de todo lo que estamos denunciando ahora, denuncia que ha recibido ella información desde dentro de personas patriotas que hay en la policía y en las Fuerzas Armadas, que lo que le han explicado a ella es que el viceministro del régimen penitenciario del interior, no sé qué, el general Aguilera, que es un policía, es quien ha organizado desde el Estado grupos paramilitares
con los funcionarios públicos. O sea, los funcionarios públicos antes se quejaban, ¿no? Ay, que los utilizan para ir a marchar con su banderita del MAS. Ahora no los utilizan para ir a marchar con su banderita del MAS, los utilizan para que vayan como delincuentes a generar hechos de violencia en distintos lugares, porque son funcionarios públicos los que han quemado la sede del MAS en la ciudad de La Paz, los que han atentado contra la vivienda de Vilma Lanoca, estando ella sola en su casa, le han explotado dinamita en la puerta de su casa y eso no puede ser que pase en un país democrático, en un país donde supuestamente se respetan derechos, y no puede ser que sean funcionarios del Estado que no están trabajando, porque no trabajan, o sea, hacen todo menos trabajar, que se les esté pagando con dinero de Bolivia, de los bolivianos, para que cometan actos delincuenciales. O sea, estamos financiando una organización terrorista con dinero del Estado, porque esos son los funcionarios públicos. Ahorita no hay funcionarios públicos que realmente trabajen, porque si estuvieran trabajando no estaríamos en la situación en la que estamos. Entonces los utilizan no solamente para ir con una banderita a decir viva Luis Arce, los utilizan para que vayan con armas de fuego a, a reprimir a la población que se está manifestando. Sí, Entonces, ¿qué es lo que está y pasando? han Y salido varias fotos de funcionarios de uno del CEGIP, no eso, recuerdo el nombre, con la exactamente. escopeta ahí puesto, Te eh, voy a decir quién es el en los, funcionario. Espera. en los puntos de bloqueo, a ver si tienes el nombre de un funcionario Eh, del CEGIP encima. claro, En- todos los funcionarios del Ministerio de Gobierno se están dedicando a, a cometer estos actos delincuenciales. O sea, yo creo que una vez que vuelva la institucionalidad a este país, que eventualmente va a tener que volver, van a tener que ir presos todos los funcionarios del Ministerio de Gobierno, desde el ministro hasta el portero, porque toditos están haciendo estas cosas, todos se están dedicando solamente a esto. A ver, el hombre que ha ido armado a disparar campesinos en Yayagua se llama Fernando Terrazas Raya, es director del CEGIP en Potosí, en el Servicio General de Identificación Personal en Potosí, ha ido con una serie de funcionarios a reprimir a la gente. Además, el gobierno manda como carne de cañón a los policías de más bajo rango a que vayan a morir, porque lo que quería el gobierno era que mueran pacos, para decir, ay, nuestros pobres paquitos, para glorificarlos. Ujú. Entonces han mandado, y todos los pacos que han muerto eran Mamani, eran Condori, eran Quispe. Y ¿Cuándo además, el Aguilera, a ver, dime tú si el Aguilera va a ir en persona no, a hacer y esto? la No. vida, toda la vida eso pasa en Y, Bolivia, o sea, y esta es todas las la veces que han parte habido más. enfrentamientos graves mandan a los jovencitos y las madres y las familiares que siempre son las mujeres las que se pronuncian con estas cosas de los policías muertos han dicho esto. Y el dirigente del MAS, Vicente Choque, ha denunciado antes de que esto pase, porque las personas patriotas y los familiares de estos policías que tenían miedo de lo que estaba pasando se han comunicado con las dirigencias campesinas y les han dicho, están mandando a nuestros hijos, que son Claro, jóvenes, sin armamento, porque los han mandado sin armamento, los han mandado sin buscando que escudos. mueran, Ujú. buscando que mueran. Y ahora, y esta es la parte más grave para mí. O sea, porque todo esto ya ha pasado antes, el gobierno ya lo ha hecho antes, no es la primera vez. El año pasado han hecho lo mismo para justificar la represión en Parotani, para Exactamente. justificar a los cientos de desaparecidos que a la fecha siguen desaparecidos y que hasta ahora nadie dice dónde están. Eh, pero lo más grave ahora, y que denuncia la senadora Quispe, es que en todo este interín no solamente han muerto policías y no solamente han muerto campesinos, sino que han muerto los propios funcionarios públicos que ellos han llevado, que no son funcionarios de Potosí, que no son funcionarios de Yayagua, que son funcionarios que los han desplazado desde otros departamentos, los han llevado con armas a que repriman y a que generen todo este caos que ha habido en Yayagua. Y saldo de eso, hay al menos, porque no se sabe un número concreto, pero por lo menos 8 muertos cuyos cuerpos están escondidos en el hospital de Yayagua. Y esta es la parte más grave, porque claro, si se sabe, y esto es lo que explica la senadora Quispe en su denuncia, si se llega a saber, si se llega a conocer que hay funcionarios que no son, que no deberían estar ni siquiera en Yayagua, en horario laboral, en día de trabajo, se llega a conocer que esos están ahorita muertos
en el hospital de Yayagua va a despertar que la gente diga, ¿y por qué estaban ahí? ¿Qué estaban haciendo? O sea, que tiene que ver el gobierno con todo lo que ha pasado. Y ahí se va a destapar que han generado todo este caos, toda esta convulsión, se ha generado por los mismos funcionarios del gobierno, ¿no? Y que además Exactamente. no mandan tampoco a los directores, a los jefes de unidad, mandan pues a los porteros, a los mensajeros, a los técnicos, a los sugieres. Ellos son los que van y pierden la vida en estas cosas. Y Porque además, además que como está la crisis, por los 2.000 pesitos que les pagan, por los 3.000 pesitos, pues no tienen salarios jugosos los funcionarios que pierden la vida en estas cosas. Por ese monto van porque necesitan sustentar a sus familias. Entonces, es terrorismo de Estado dirigido por el mismo gobierno de Luis Arce. sí, además el hecho de que están escondiendo los cuerpos de estos funcionarios es también porque probablemente están heridos de bala, como la mayoría de personas Exactamente. asesinadas. Y hay una cosa aquí que obviamente los medios comprados por el gobierno no quieren decir y no dicen, y es porque por lo que estamos pidiendo, todos los movimientos, además sociales y campesinos, que se hagan investigaciones y autopsias. ¿Por qué? Porque las heridas de bala se puede ver cuando se ve un cuerpo asesinado por heridas de bala, si es por qué arma, cómo incluso con los proyectiles, o sea, si son de un arma vieja de un campesino, como nos quieren contar que de repente la gente de Yayago había tenido sus AK-47 ahí guardadas, o si es por armas de policías, y incluso con la bala se puede saber eso, por eso es importante que los cuerpos sean vistos cuando son asesinados y es por eso que están escondiendo los cuerpos, ¿no? Y es por eso también que siempre vemos imágenes de las personas en los lugares de represión que agarran y muestran las balas. Esto no es una cosa menor porque no es de ahora, es históricamente, ya lo hemos visto en 2019 con este famoso se mataron entre ellos que decían de las personas en Sencata, que siempre, toda la vida, no es una cosa difícil de pensar, los gobiernos en Bolivia que asesinan a las personas, qué manera más fácil de lavarte las manos de decir, no, ellos tenían armas. Y aquí hay una cosa también bien chistosa y es importante. O sea, de repente el gobierno, como hemos dicho 40.000 veces aquí en Matecito de Coca, ha hecho la inversión millonaria más grande de la historia de Bolivia en armamento, en balas, en escopetas, en mil cosas, escopetas, perdón, metralletas y cosas para los policías. Los policías han ido armados hasta los dientes, tienen además armas de fuego, incluso para los funcionarios, como acabamos de denunciar. Van armados hasta los dientes los policías geniales que supuestamente tienen entrenamiento táctico, escudos y demás. Y de repente, o sea, qué casualidad que los campesinos solo con piedras son los que los asesinan a ellos. O sea, cuál es la relación? O la policía es muy pelotuda con los cascos y metralletas que tiene que de repente se deja matar, o hay un plan ahí por detrás. Y también hay una cosa que hay que denunciar concretamente. Todos los muertos que no son funcionarios públicos y que no son policías, obviamente los funcionarios públicos los han escondido por obvias razones, pero todos los muertos que no son policías están escondidos para Unitel, para Red Uno, para Bolivisión. Esa gente no existe, no existe el joven que han matado que había nacido el año 2006 que tenía 19 años. O sea, no existe él, no existen todas las personas que ha asesinado el gobierno, que todavía no tenemos listas oficiales porque muchos cuerpos los han escondido. Entonces es una cosa muy, 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 muy grave. Y además, hay otras cosas más allá de este tema que ya hemos repasado, que son las personas asesinadas, los cuerpos escondidos y demás, que son las personas secuestradas por el gobierno, el acoso a los periodistas de la radio Causachuncoca, de la radio Soberanía, el acoso que sufre también la compañera Dimelsa Rodríguez, que ya la metieron presa una vez solamente porque, 2 veces. sí, la segunda no la lograron meter presa más bien, la segunda que denunciamos hace unos días, pero ella es una persona que se dedica a grabar lo que está pasando y comunicarlo en sus redes sociales. Ni siquiera tiene un canal, ni siquiera tiene un medio, nada. Pero
Tal es el miedo y el fascismo del gobierno que a ella la tienen perseguida ahí en Cochabamba, donde ella vive, como si fuera qué. Y también hay una cosa muy importante que me hace recuerdo Cochabamba, la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista de Santa Cruz. Grupos que desde el principio aquí en Matecito de Coca hemos advertido que por algo el gobierno de Luis Arce nunca los persiguió, que por algo el gobierno de Luis Arce los protegió cuando todos estábamos pidiendo justicia. Y es por esto, porque parte de toda esta mafia que han hecho con los funcionarios públicos que se llenan con la plata que nos roban y con la que no compran gasolina, es esta mafia de la Unión. Bueno, es una blasfemia que se digan Resistencia Juvenil Cochala y Unión Juvenil Cruceñista, porque todos están de 35 años para arriba, o sea, muy jóvenes no son, pero es una cosa muy jodida, lo vive la población de Cochabamba. Lo ha vivido la población de Santa Cruz y mucha de esa gente ha ido a Yayago a reprimir, y también está relacionada con otra denuncia que queremos exponer aquí, que es que justo estos días de asesinatos, el atentado a nuestra candidata vicepresidenta Vilma Lanoca, han salido muchos presos de Chonchocoro misteriosamente con cooperación de los policías y de justamente Johnny Aguilera, que es el que está a cargo de esto y que es el que ha estado a cargo de estos atentados, ¿no? Ahí hay una cosa turbia. De repente hay fuga de reos en Chonchocoro, de repente salen reos de San Pedro y de repente justo también tenemos estos atentados. Y se ha denunciado desde la misma policía que estos presos de estas dos cárceles han salido con cooperación de los policías mismos. ¿Para qué justamente de repente ahora Claro, sacan a reos de estas cárceles? No claro, creemos que sea ninguna casualidad. esto que dices, y ya para ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo, pero es importante, es fundamental quedarnos con esta idea, porque es muy casual que el viceministro que se encarga de las cárceles sea el principal señalado por los mismos policías como el autor intelectual de todos los hechos, los atentados y todo el terrorismo que se está viviendo en el país, que justamente él, quien debería velar porque las cárceles sean lugares seguros, no solamente no son lugares seguros porque se vulneran derechos dentro de las cárceles de los mismos presos y eso se viene denunciando igual hace tiempo, no hay ya control dentro de las cárceles y además se fugan presos muy peligrosos y llega información a la senadora Quispe, una vez más ella estaba denunciando todo esto, no es información que nosotros nos estamos inventando, que quede claro que hay un respaldo detrás de todo lo que estamos diciendo. La senadora Quispe indica que a ella le llegó la información de que había presos del penal de San Pedro y me parece que también de Chonchocoro que han sido parte de todos estos hechos, junto con los funcionarios públicos, tanto en Yayagua como en puntos de bloqueo, como en los atentados que han ocurrido en la ciudad de La Paz, en la sede del Del instrumento MAS. político, del MAS, bueno, ahora ya no es Ahora MAS, Hemos bueno, Pueblo. de eso, y en la casa de Vilma Lanoca, ¿no? Entonces, todo esto está interconectado y tiene que ver con esto de que hablábamos, con esto vamos a cerrar por hoy, que el gobierno se ha convertido en una organización terrorista que maneja paramilitares, que está llegando a niveles que ni Yanine Áñez había llegado, se había atrevido a tanto Ujú. y que lo estamos viendo en nuestras narices y que realmente unas elecciones bajo sus condiciones con la cancha rayada por ellos no van a solucionar nada, ¿no? Y creo que eso es lo que nos tenemos que dar cuenta, es lo que tenemos que entender, ya lo entendieron los movimientos sociales, lo entendieron en el área rural, lo entendieron mucho antes que en las ciudades. Y bueno, va a depender mucho de lo que pase en los siguientes días y también de cómo nosotros podamos de alguna manera rearticularnos dentro y fuera del país, dentro y fuera de los límites, en lo que podamos hacer. En nuestro caso, estamos militando desde la comunicación y desde tratar de romper un poco este cerco mediático y de tratar de informar a la gente, pero creo que esa militancia hormiga va a definir lo que va a pasar los próximos 5 años en el país, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces,
Con Con eso yo esto, creo que y antes de despedirnos, volvemos a exigir la liberación de los dirigentes campesinos Franco García, Enrique Mamani y Ponciano Santos, que son justamente la cara viva de este pueblo organizado. Y no vamos a renunciar hasta que los liberen, y aunque con ellos en la cárcel, el pueblo creo que está demostrando que va a seguir en las calles. Siempre, como siempre, instamos a las personas de las ciudades a organizarnos también, a hacer también lucha de calle, porque no puede ser que nosotros estemos cómodamente esperando en nuestras casas a que los demás saquen el país adelante. Y como me gusta decir, porque les arde a los pititas, el decirle indio salvaje al otro, el decirle evista salvaje, bloqueador de miércoles al otro, no los va a hacer más blancos, y tampoco les va a dar gasolina, y tampoco les va a dar carne, ni les va a bajar los precios de su comida. Entonces mejor empiezan a dejar de ver al otro como evista salvaje y se ponen a pensar por qué están las personas en las calles. Con eso nos vamos y hasta un próximo matecito de coca. Matecito de coca.